Hola chicas, buenas tardes. Bueno, les estoy grabando este video para poder explicarle un poco la consigna de la clase 5.2. En esa consigna lo que les pide es, ustedes tienen dos materiales. Por un lado tienen el texto de Isabelino Siede, La educación política, capítulo número 3, que se llama La educación en el desierto argentino, y por el otro lado tienen 7 frases. Una vez que ustedes lean el texto de Isabelino Siede, ¿sí?, se van a encontrar con los principales objetivos que pensó o se diseñó, en este caso la generación del 37, a la hora de planificar cómo iba a ser la escuela, cuáles iban a ser los principales objetivos que iba a tener esa escuela pública y esa escuela moderna. Entonces, ustedes, la propuesta es que una vez que lean el texto, puedan sacar una conclusión de cada una de esos 3 objetivos, que son civilizar a los bárbaros, asimilar al extranjero y normalizar al diferente. Una vez que ya tengan en claro a qué se refiere con cada uno de esos objetivos, la idea es que lean las 7 frases y puedan vincular las frases con alguno de esos objetivos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay una frase que habla acerca de el hijo de extranjero que dice argentinizado a media. Y dice que ese niño es el que iba a levantar fervientemente la bandera, iba a cantar el himno, iba a contar las heroicas luchas de los héroes patrios, pero que no iba a ser el inmigrante, sino que iba a ser el hijo de inmigrante. Ese argentinizado a medias que una vez que ingrese a las escuelas públicas se iba a patriotizar. Bueno, lo que está diciendo el texto básicamente es que no es el extranjero que viene de afuera el que se va a nacionalizar, porque ese que viene de afuera ya viene con su propia identidad. Y generalmente uno, cuando crea una identidad sobre un terruño, pues esa idea de patria, ya la forjó. Es muy difícil que alguien te la arrebate, o que vos de alguna manera te asimiles o te socialices en relación a otra identidad. Entonces, las escuelas estaban pensadas para absorber toda esa masa de inmigrantes, a esos hijos de inmigrantes, y consideraban, los grandes intelectuales de esta época consideraban que esos niños iban a poder ser los futuros ciudadanos patrióticos, los que realmente, digamos, impulsaran ese sentimiento de identidad nacional. Y que la escuela lo iba a promover a partir de los actos escolares, de la enseñanza de la historia de los grandes héroes, etc. Esa frase claramente está vinculada con el objetivo de asimilar al extranjero, ¿sí? Porque la idea es nacionalizarlo, convertirlo, ¿sí? Asimilar significa eso, convertir a ese extranjero, a ese inmigrante, en un futuro ciudadano argentino. Por ahí, así muy breve, no me puedo extender mucho para no hacerla tan larga, cuando habla de civilizar a los bárbaros se refiere básicamente a que ustedes tengan en cuenta que para 1800, para 1840, recién estaba empezando a forjarse el nuevo Estado argentino. Por lo tal, no hay una identidad nacional, sino que la gente se identificaba con su terruño, con su provincia, su localidad. Entonces iba a ser una tarea de la escuela forjar esa identidad nacional. Y cuando se dice civilizar a los bárbaros, Sarmiento está pensando que el bárbaro es toda aquella tradición hispánica, aquel sujeto que de alguna manera heredó la tradición hispánica, es decir, esa mezcla racial entre españoles, negros, indígenas, mestizos. Esas castas representaban la barbarie, el atraso. Que la única forma de poder civilizarse, y que la escuela iba a tener esa función de civilizarlos, para imponerle nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas del dialecto, el nuevo idioma, una nueva forma de comportarse, una nueva forma de vestirse, una nueva concepción acerca de la importancia de la salud y la higiene. Todo eso había que hacerlo, y la escuela lo iba a tener que poder lograr. Por eso dice civilizar a los bárbaros. Y está pensando que hay dos sujetos que representan ese atraso en la Argentina, que bueno, es el indígena y el mestizo, que la representación del mestizo en Argentina en ese momento era el gaucho de la campaña. Él habla de la campaña, Sarmiento, para referirse al campo, a ¿cuál es el desierto? El desierto está allí donde no hay civilización. ¿Y dónde no hay civilización? En el campo, en la campaña, porque está este gaucho
que todavía no se adapta a los valores de convivir dentro de una ciudadanía. El gaucho es aquel errante que anda sin rumbo, que se alimenta del ganado que anda suelto, el ganado cimarrón, el que no vota, el que no se establece en un lugar fijo. Y nosotros, lo que se está pensando para el nuevo ciudadano argentino, el gaucho claramente representaba un ideal contrario a ese ciudadano que querían forjar estos intelectuales de esta generación del 37. Entonces el gaucho también iba a representar esa barbarie, lo mismo que el indígena. Asimilar al extranjero, lo que yo decía, ¿sí? Con esto de promover la necesidad de llamar a mano de obra extranjera que pueble el país, es para desarrollar la técnica, los nuevos hábitos europeos, la nueva cultura europeizante, que para Sarmiento representaba el progreso. Claramente, bueno, los que van a venir no son esos sujetos que Sarmiento pensaba, pero sí se van a establecer acá un montón de inmigrantes que en definitiva la escuela va a tener que asimilar, socializar. Y ahí hay dos posturas, el cosmopolitismo y el nacionalismo. Los defendientes del cosmopolitismo eran los que sostenían que cada inmigrante debía dejar de poder expresar su identidad de donde venía. Si venía de Italia, que represente de Italia, su identidad de Italia. Si venía de Francia, que pueda expresar en Argentina su identidad francesa o de Suiza o de donde venga. Para otros eso era una amenaza, porque de alguna manera si se generaban varias identidades en un solo país o en un solo estado, ese sujeto iba a responder más que nada a sus propias convicciones nacionales y no a las leyes que imparte el nuevo Estado argentino. Entonces era necesario nacionalizarlo, ¿sí? Entonces por eso la función de la escuela. Y por último, normalizar al diferente tiene que ver un poco con la mirada higienista que se mete en la escuela, que es de poder estudiar a ese niño que no aprende, y enseguida la medicina lo que hace es hacer un estudio de caso de ese sujeto, desde cómo vive, de cómo es su familia, para ver también, para identificar que esa anomalía de por qué, por ejemplo, un niño no aprende, tiene que ver más que nada con alguna cuestión biológica, es decir, de dónde vivió, de dónde se crió, de que si el ambiente fue hostil, de dónde viene él, y donde no hubo, si viene de un lugar donde no hubo progreso, si viene de una raza como puede ser la raza indígena o la raza negra, en ese momento se hablaba de raza, claramente se podía ser un factor para patologizarlo, es decir, aquel sujeto que no aprende probablemente es por su condición biológica. Y esta era la mirada racista de esa época. Por eso la escuela tenía que delegarse el propósito de poder normalizarlo. Lo mismo con esa disidencia sexual, aquel niño que fuera varón y se comportara como niña, claramente era tildado de anormal. La escuela iba a tener ahí una función, ¿sí? Que era básicamente imponer la heterosexualidad como una norma. Y todo lo disidente también era tildado como un caso a resolver y como una posible anomalía o una posible enfermedad. Bueno, espero que más o menos les haya quedado claro y ahora puedan realizar la tarea de la clase 5.2. Hasta luego.